Desde el reconocido chef Anthony Bourdain, el gran actor rey de las carcajadas Robin Williams, el famoso DJ sueco Avicii, el líder de la banda de rock Linkin Park Chester Bennington, Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, todos ellos famosos, pero también millones de personas en el mundo que decidieron quitarse la vida, se suicidaron. Y esta palabra suicidio, que pocos se atreven a pronunciar porque sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, mientras que las estadísticas siguen aumentando. Pues en el mundo, cada 40 segundos una persona se suicida. En México se detectan 6.200 suicidios al año y es la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años. De cada 10 suicidios, 7 son consumados por hombres y 3 por mujeres. 4 de 10 intentos de suicidio son de personas solteras. Así es que las estadísticas son de terror. Y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, estamos grabando este episodio y para eso tengo a una especialista, que ella es mi psicóloga de cabecera. Ella es licenciada en psicología por la UDEM, con máster en terapia breve sistémica por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar. Ha tomado cursos en La Habana, Cuba, sobre la autopsia psicológica y suicidio y cuenta con más de 10 años de experiencia como terapeuta en la ciudad de Monterrey. Ella es mi psicóloga, Alejandra Perusquía. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Gui, un placer estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que sea útil para muchas personas, tanto para acompañar, porque todos somos un factor importante para evitar que alguien pues concrete, ¿no? Un suicidio. Es correcto, es lo que reflexionaba yo durante este día porque subí un artículo, hice una labor de investigación, estadísticas, a ver si ya estaban actualizadas, porque pues después de la pandemia COVID-19 sabemos que aumentaron y se dispararon muchísimo, ¿verdad? Y la verdad es que esta pandemia solo vino como a relucir, sacó a relucir ese rezago que tenemos en cuestión de salud mundial, porque se atiende todo menos la salud mental. Perdón que dije la salud mundial, sí, la salud mental. Entonces es un tema que tenemos que atender, es un problema de salud pública que, como dices, no es de que ocurre de la noche a la mañana, en algunas situaciones sí, pero la verdad es que en la mayoría de los casos sí se puede prevenir. Entonces, por eso esta labor, creemos que visibilizar, hablar de este tema y estar informados va a ayudar a prevenir muchísimo. Entonces, me gustaría empezar, Ale. Tú tienes esta especialidad, estas capacitaciones que tú tuviste en La Habana, Cuba, de autopsia psicológica y suicidio. Me llama la atención, platícanos de esta especialidad. Mira, es una certificación. Uh-huh. Eh, la verdad que ahorita no estoy actualizada en esta cifra en particular, pero en el 2010 Uh-huh. Monterrey tenía, bueno, más bien Nuevo León tenía el premio del tercer lugar a nivel nacional en suicidio infantil. Wow. Y yo estaba todavía como pues terminando mi carrera y fue para mí muy impresionante como porque un niño se quiere suicidar, ¿no? Hice mi tesis en esto y la Procuraduría de Justicia en aquel entonces, que es como el que se encarga de investigar todas las causas de muerte y demás, Uh-huh. nos compartió esta herramienta, ¿no? Que era la autopsia psicológica por la doctora Teresita, y que ella estaba, Teresita García Pérez se llama. Es súper interesante si la buscan, como lo que pueden encontrar, pero ella es la pionera de esta Okay. herramienta, ¿no? Y estaba en Cuba, entonces en aquel entonces, pues, era muy complicado para Teresita venir y fuimos nosotros a tomar las certificaciones allá con ella. Esta herramienta lo que hace es investigar por qué la persona que consumó el acto lo Ajá. hizo, ¿no? Y lo que es todavía más interesante, que es de una persona que se suicida, 8 quedan realmente afectadas y una de estas 8 vuelve a consumar el acto. Wow. Entonces, si no se atiende, es una cadena. Y normalmente, por ejemplo, en una colonia se suicida alguien y a los meses viene alguien más, ¿no? Entonces, por eso era el interés de esta Wow. agencia de prevenir la cadena, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se suicida? Pues
hay personas que se sientan culpables, ¿no? De no haberlo Totalmente. evitado. Sí, eso que dices es muy interesante, sobre todo en la sociedad en que vivimos aquí en México y Latinoamérica con tantos tabúes, ¿verdad? Donde las terapias psicológicas o ir al psiquiatra, pues todavía sigue siendo un tema bastante tabú, ¿no? Donde dices, no, es que el psicólogo es para los loquitos, etcétera. Y entonces, cuando sucede un suicidio en la familia, en un conocido, etcétera, regularmente guardan silencio. Es como causa una herida de vergüenza tan grande que la familia es ya nadie se habla. Nadie habla del tema, ni los niños ni los grandes, hasta se mudan de ciudad, es como que entierran eso en el pasado y quedó como en la leyenda, ¿no? Pues de qué se murió la tía, no, pues quién sabe, dicen que se suicidó, pero cállate, no digas nada porque mi papá se enoja, ¿no? Esto es muy común, cuando que debería de hablarse, porque como decía al inicio, no hablarlo, no expresarlo, genera una carga emocional bastante grande que ahorita me lo estás confirmando, luego te preguntas por qué alguien más de la familia o de la colonia o de la escuela se suicida también después de haber vivido un suicidio cercano. Entonces, está bastante delicado el tema. Sí, sí es muy fuerte y yo creo que porque minimizamos también cuando alguien habla como de la muerte o demás, minimizamos el punto, ¿no? O Ujú. queremos cambiar el tema. De alguna manera, culturalmente, yo creo que no sabemos cómo acompañar a alguien en duelo, ¿no? Sí. O en crisis, ¿no? O es más, ver a alguien llorar como nos impacta tanto No que llores, no preferimos llores. O como sea, ignorarlo o cambiar el exacto. tema o hacerlo sentir feliz y cortamos como la conversación, ¿no? Entonces, 100%. por ejemplo, aquí entran todas estas herramientas que como sociedad, la verdad, podemos cooperar muchísimo para ayudar a una persona. ¿No? En la Exactamente. escucha, más que cortar el tema, o sea, no es como que si cortamos el tema, la idea o el pensamiento desaparece, ¿no? Más bien es que se siente escuchado, acompañado, el validar sus sentimientos, ¿no? O sea, el decirle, Exacto. sí tienes razón, yo me sentiría así en tu lugar, pero entonces, y ahí viene donde una vez que escuchan y como se sienten acompañados y no solos, que es uno de los factores más importantes, entonces ya lo alientas, ¿no? A buscar tratamiento. Esto sí necesita normalmente, la verdad, que ayuda de algún especialista, sea un psiquiatra o sea un psicólogo, somos normalmente los que podemos acompañarlos para Exactamente. cambiar estos pensamientos, Y ¿no? que Es, de hecho más adelante vamos a hablar como de cómo ayudar, qué hacer, etcétera, pero me gustaría ahondar más en la parte de qué lleva a una persona a pensar en el suicidio, que lo ve como una opción para él y no basta con eso, lo consuma el acto. Entonces, sé que hay muchas razones, pero son diferentes, o sea, vamos a dar algunos ejemplos y todo, pero no quisiera que encapsularan una imagen mental de que forzosamente una persona tiene que tener estos síntomas porque tú me dirás, Ale, pues varía mucho, ¿no? Pero para tomarlo en cuenta, ¿cuáles son como los síntomas o las causas por las que una persona se suicida? mira, como subrayo lo que acabas de compartir, no hay como un síntoma que sea indicador seguro. Hay algunos que no los presentan y como quiera consuman el acto. Ujú, ujú, Sí, es exacto, como decir, ¿quién va a tener depresión? La verdad es que todos tenemos esa posibilidad, ¿no? exactamente. Algunos se les nota mucho más que a otros. Hay que estar como atentos. Finalmente es empatía, pero por ejemplo, ¿cómo podemos darnos cuenta? Es alguien que, no sé, imagínate como los cambios, no, o sea, si era una persona social y de repente la ves aislada, que no quiere ir como a ningún lado, lo que solía hacer ya no le gusta, no sé, o sea, como que cambia es como muy notorio su cambio de ánimo o Ok, cambia su humor, o sea, imagínate que está en un rato súper eufórico y al rato está bien triste. ¿No? ok, O que habla constantemente de la muerte o de violencia, o que está en una situación en donde se siente atrapado o desesperanzado. Por ejemplo, ahorita la verdad es que la pandemia nos pone en riesgo porque tanta información negativa sin saber qué va a pasar. claro.
La nos incertidumbre. pone muy vulnerables, ¿no? Entonces, una persona que esté como en un grado de miedo fuerte durante mucho tiempo se va a agotar, ¿no? Por ejemplo, sin duda, pues las drogas, las bebidas alcohólicas nos ponen en una situación más vulnerable. Ajá, cualquier Normalmente, por vicio. ejemplo, si tienes ideas suicidas y luego consumes drogas, pues es menos complicado que lo concretes, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, personas que tienen problemas, ahorita es un boom, güey, no sabes cuántas personas nos buscan porque no están pudiendo conciliar el sueño. Entonces, Del esto insomnio, desajusta claro. la química cerebral y por tanto te pone en una posición muchísimo más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen actividades arriesgadas o autodestructivas, suelen ser personas que están en riesgo, ¿no? O sea, Ujú. es como común, no quiere decir que todas, ¿no? Pero sí es común. Eh, si notas que de repente empieza a regalar sus cosas o sus pertenencias más preciadas, Exacto, o esto sería más despedirse. común en los jóvenes, ¿no? Ajá. Que no sé, coleccionan discos de vinil o ciertos monitos, etcétera, y de repente que los empiezan a dar, es como, ¿qué onda? Pero Sí, si tú amas esto, ¿no? sí, como que le empiezan a quitar importancia a lo que antes era importante para ellos, ¿no? Entre Ujú, comillas, porque no es que le quiten importancia, prácticamente se están despidiendo. básicamente. Ujú. Los comentarios, ¿no? Que de pronto, ay, ya mejor me voy a dar un tiro, o ay, esta vida es un asco, no vale la pena, ya Sí, mejor. Siento que eso lo tomamos muy a la ligera y siento que siempre juzgamos, ay, qué dramático, ay, quiere llamar la atención y es un grave error porque si en algo podemos pecar de cuidadosos o alarmistas es en este tema, o sea, siento que nada hablando de suicidio o de muerte podemos tomarlo a la ligera, o sea, preferible tomar acción antes de tiempo o si era algo muy muy leve o una situación pasajera a que luego te lamentes, ¿no? claro. Y sabes que todos se despiden, Todos se ¿no? O sea, despiden, en serio. todos de alguna manera dan a entender, ¿no? Y ahí viene como esta cadena de culpa. Híjole, es que cuando me dijo esto me Ay, debí de haber dado no, cuenta no, que era importante, no. ¿no? Todos dejan de alguna manera o dieron a entender de alguna manera que estaban en problemas, ¿no? Sí, fíjate, leía yo el caso de Robin Williams que dices, bueno, la ironía y la paradoja de que, pues siendo un gran actor tan reconocido de Hollywood, protagonizando películas pues de comedia, Ujú. ¿no? Y películas que fueran exitazos y clásicos en el cine, pues que ahora ya no esté, ¿no? Esa persona de repente nos sorprende con la noticia mundial de que se ha quitado la vida. Y personas cercanas a él decían, una compañera o una amiga, ya ves que luego los entrevistan y todo, y decía, es que yo lo vi en un restaurante y cuando nos abrazamos al despedirnos lloró. Y le digo, ¿por qué lloras? Y él responde, no, nada, es que siento muy bonito de verte porque teníamos muchos inviernos y pues me dio conmoción, ¿no? Y tú te lo puedes tomar, claro, pero híjole, era un foco de alarma. Y yo creo que sería pasar a otro tema porque es tan fuerte el trauma que puede dejar en los que se quedan, que es otro punto y aparte, ¿no? O sea, se tienen que tratar Sí, porque muchos escriben cartas póstumas eh, liberando a la gente de la culpa, que no se culpe a nadie por mi muerte, ¿no? Fue una decisión propia, pero hay muchas otras cartas que no se publican, que no se hacen del conocimiento de nadie, que le echan la culpa a muchas personas y por nombre va la lista a ti, te sí. responsabilizo de esto y esto. Imagínate eso. ¿Qué haces siendo familia o amigo de alguien que se suicidó? Mira, yo creo que en esos casos la verdad es importantísimo ir a terapia, Sí, 100%. porque hay que ver de dónde viene y qué sientes y poderlo poner en un lugar en donde no te ponga en riesgo, ¿sí? Obviamente hay que hablarlo, si no quieres ir a terapia, pues por lo menos hay que hablarlo.
y hablarlo tantas veces como sea necesario. Exactamente. Sí. Oye, y bueno, sé que las causas pueden variar. Algunas pueden ser clínicas, que esas se tienen que tratar con un psiquiatra, ¿verdad? Estamos hablando de cosas más graves como esquizofrenia o depresión monopolar o cuestiones pues más complejas, ¿no? Pero también pueden ser causa, pues crisis económicas, ¿no? Como la que estamos viviendo hoy en día. Bullying, ¿no? Una humillación pública, y esto pasa mucho en adolescentes, o la soledad, ¿no? Sentirse abandonado, etcétera. Son innumerables las causas y creo que si alguna persona de nuestro alrededor eh, está vulnerable o está en esa causa, por ejemplo, en las estadísticas nos dicen que los que más se suicidan son jóvenes y adultos mayores. Entonces deberíamos ponerle especial atención a ellos, ¿no? Sí, el acompañamiento al final o el sentido de comunidad, que yo creo que ese va a ser uno de los retos más grandes del COVID, sinceramente, como Exacto. el sentido de comunidad, de estar ahí para el que está pasando un mal rato, ¿no? Y la verdad que eso es lo que salva vidas, el acompañar, el escuchar activamente a alguien, el alentarlo, ¿no? O sea, si no lo cura, la verdad que pues sí, le brindas un factor de protección. Exacto, y sí quiero ahondar más en esto, Ale, qué bueno que lo tocas, porque pues mucho se habló el 10 de septiembre, pues de los síntomas, ¿no? De cómo se comporta una persona que tiene tendencia al suicidio. Pero, ¿estás de acuerdo que no llegas ahí como si te cayeras en un agujero, ¿no? Vas caminando y, ¡ay, me suicidé! No, o sea, algo pasa, y es un proceso a veces largo, a veces puede tomar meses, años. ¿Y cómo podemos prevenirlo? O sea, ¿cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de no llegar hasta ese punto? Al punto de ver que no tienes solución tu vida, que ya no quieres estar más en esta tierra y que la vida cada día te pesa más y que ves el suicidio como una opción. Sí, mira, yo creo que son varios factores los que nos quitan el riesgo de estar en esa posición, ¿no? Uh-huh. Este, es que ahorita les quiero recomendar un libro. Okay. Mira, por ejemplo, tener un plan o un proyecto de vida Uh-huh. siempre nos ayuda. Y un proyecto de vida es un primer borrador, ¿verdad? O sea, sabemos que debe ser flexible porque son innumerables las cosas que pueden pasar, pero el hecho de sentir que tienes un proyecto, simplemente en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, estás encerrado y remodelaste tu cuarto, lo pintaste, organizaste un cajón, es un proyecto que te mantiene ocupado, útil o con sentido. ¿Sí? Un Exacto. proyecto de vida es algo que nos pone, nos da más herramientas para nunca estar en una posición tan vulnerable, ¿no? Uh-huh. Como lo es pues sí, las ideas suicidas, ¿no? El tener una autoestima saludable y Sí, que qué eso, pues bueno, importante. va de la mano con apoyo psicológico, ¿no? Sí. O el tratamiento, ¿no? El adecuado manejo del estrés, ¿no? El hecho de que cada vez es mejor en manejar el estrés y algunos lo sacan con deporte, otros lo sacan con masaje, el otro lo saca con escribir, pintar, leer, hobbies, ¿no? 100%. Tiempo de ocio. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate que también la educación, se habla mucho de que las personas que se mantienen en constante Aprendizaje. educación o en lectura y demás, Uh-huh. tienen un menos riesgo, ¿no? A caer porque adquieren más también herramientas, ¿no? Un grupo social estable, un Sí, grupo de de amigos, acuerdo. apoyo familiar, el sueño. Es bien grave y afecta no solo en esto, en muchas otras cosas como el no tener hábitos del sueño reparadores, ¿no? La cantidad de horas que duermes, el cómo duermes, tele, sin tele, bueno, ahí es todo un mundo, no es una información. Uh-huh. Hábitos saludables desde la alimentación, y pues bueno, básicamente como las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Comer, dormir, hobbies, pasatiempos,
intereses, compartir socialmente algo. Ahorita es uno de los retos también que tenemos. La Sí. verdad es que ahorita el riesgo, esta fecha es muy importante para este año en particular, ¿no? Porque se presta muchísimo más a estar inmerso en este tipo de aislamiento, ¿no? Sí, 100%. Por eso decíamos que la pandemia vino a agudizar y a potencializar lo que ya estábamos viviendo como sociedad, ¿no? Si ya estábamos deprimidos y estresados y además con incertidumbre por tanta mala noticia que sucede, y aparte viene esto, bueno, pues ya fue el acabose, ¿no? Pero no es la primera vez que va a haber una pandemia ni la última y nos vamos a recuperar, vamos a salir adelante, pero tenemos que ser pacientes y como tú dices, ahorita es cuando más se requiere tener ese sentido de comunidad. Y ahorita que mencionabas a los adultos mayores o el tener siempre como un propósito, o un planes, etcétera, se me vienen mucho a la mente las personas jubiladas. Yo veo que muchas personas se jubilan y sienten que ya es lo último. Dicen, yo ya me voy a descansar. ¿Y qué es? Pues irse a su casa y se despiertan tarde y no planean y no nada. Y solamente es como leer el periódico, pero ver la tele, pero cocinar. Entonces se vuelve algo tremendamente monótono. Y yo les diría que cuando se jubilan o terminan su etapa laboral, nada más sucedió eso, o sea, se terminó su etapa laboral, pero la vida continúa, hagan planes, proyectos, un negocio, métanse un voluntariado, hagan miércolitos o juevesitos con amigas o a un club o a un grupo o algo, pero de verdad, no se queden así como pensando que ya era lo último que tenían que hacer, ¿no? Porque me ha tocado ver muchos casos así, por eso lo menciono. Sí, sí es muy importante, güey. O sea, tanto para el adulto mayor como para todos, Sí, el pues no tirarte, ¿no? O sea, se vale. Todo el mundo podemos tirarnos un rato, pero ese rato cuánto dura, ¿no? O sea, hay exacto. tantas cosas que no hiciste por falta de tiempo. Bueno, ahora tienes el tiempo que quieres hacer. Exacto. Y la otra cosa, ¿sabes? Valorar y tratar de crear una red de contactos y amistades donde puedas profundizar. Yo sé que hay amigos para todos y los de los drinks y los de el tenis o el fútbol, etcétera. Pero de verdad que muchas veces se torna en lo superficial y el día que verdaderamente estás atorado en un broncón, en una depresión que no te puedes ni levantar, ese día te van a urgir amigos verdaderos que te escuchen, que tengan herramientas que te puedan recomendar, porque típico, ¿no? O sea, tienes simplemente personas con quienes pasar el rato, tú quieres abrirte un poquito, oigan, la verdad es que me he sentido bien agüita, ni encuentras las palabras o hasta te da pena decirlas. Estaba así bien, como bien, ya sabes, bien apagadilla, como que, ay, no me quiero levantar. Es que eres bien huevona, es que tú, duermes un chorro y que no sé qué, y empiezan como a subestimar, ay, ya, tómate tu rollo, nomás estás de dramático, y todo ese tipo de cosas no nos va a funcionar el día que verdaderamente estemos pasando una situación así o algún amigo. Y entonces yo sí les diría, traten de hacer aunque sea unos cuantos, pero amigos reales, de verdad, porque los Con los que vamos a puedes hablar de necesitar. lo que sea, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también creo, sabes, como esta parte, y me ha llamado mucho la atención porque estoy en varios grupos, ¿no? Pues aquí de Facebook, y a veces preguntan cosas que por lo menos para mí pueden ser como muy obvias, ¿no? Es Ujú. que tengo ansiedad, es que tengo esto, ¿qué remedios caseros me recomiendan? Ay, no. Me da mucho gusto, fíjate que yo en los jóvenes, por lo menos de Nuevo León, yo creo que ya ellos tienen 10 pasos adelante que lo que nos tocó a nosotros. Sí, ¿Cómo? Pues es de definitivo. terapia, ve a terapia, yo voy a terapia y demás, y fíjate, te recomiendo, o sea, como ya más entre ellos hablan de sus terapeutas, por ejemplo, pueden poner el tema en la mesa y no se sienten avergonzados. Muchos de los jóvenes que yo atiendo, el TEC y la UDEM, la verdad es que me dicen, pues mi papá cree que no sirve, pero que si eso me da alegría, pues que lo tome, ¿no? Pero entre ellos, si es que mi amigo me recomendó contigo, yo creo que el tema ya está mucho más abierto y como no le tienen miedo, Exacto. hay algunos que hablan de que, oye, pues me dijeron que algún día debo de tomarlo, quiero saber de qué se trata, estoy súper emocionado, ¿no? O sea, Qué ya tienen padre. como muy abierta esta parte, pero a nosotros los que ya estamos de los 30 para arriba,
sigue ya, o sea, seguimos creyendo que los remedios caseros no es que no ayuden, pero es que hay una raíz y hay un especialista que atiende esa raíz, ¿no? Y hay Por veces que no supuesto. es de échale ganas, no es, Exacto. yo sé que el aceitito, el chochito, la meditación, el ejercicio cooperan, pero hay veces que no es de ganas, es que no le echa ganas, no, pues no le echa ganas, no es porque no quiera, nadie queremos estar ahí nunca, ¿no? Entonces, Es correcto. perderle el miedo a pedirle ayuda al profesional que se encarga de eso nos puede ahorrar muchas desilusiones y tiempo. Tiempo, el tiempo aquí, híjole, es primordial. O sea, andar perdiendo el tiempo que, ay, ¿sabes qué? Bueno, sí, a lo mejor es porque tengo mucho tiempo libre y déjame hago ejercicio y déjame la meditación y la aromaterapia. Sí, son herramientas muy útiles, pero nunca va a ser igual a un tratamiento adecuado que muchas veces sí requiere medicarse, ¿no? Porque hablamos de desbalances químicos en el cerebro y está cañón como si vamos y nos atendemos del estómago, del corazón, de los huesos, pero nunca vamos a atendernos el cerebro, que es el que regula todas nuestras emociones y todo esto. Entonces, hablando ya de cómo poder acompañar o el plan de acción, Ale, Ujú. primero lo voy a dividir en dos. Hay personas que nos están escuchando que están en depresión, que ya se dieron cuenta por lo que han escuchado, o depresión o ansiedad o insomnio, pero empiezan esos pensamientos de ya no quiero vivir, ¿ok? Pero no quieren estar ahí, realmente quieren salir. Entonces, esas personas, ¿qué tienen que hacer? Mira, yo creo que ahorita, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y que no va a ser algo de días, ¿no? Es como indefinido, vale mucho la pena hablarlo, Ujú. atreverse a hablarlo con alguien. Sí, Ok. alguien, ya hay incluso líneas telefónicas en donde puedes ponerte a hablar si no sientes la confianza de hacerlo con nadie más. Pero Ujú. hablarlo es el primer paso. Con quien más confianza tengas y si no encuentras como una persona con la que lo puedas hablar así, tomar el teléfono. Tomar el Exacto. teléfono y habemos especialistas que podemos escucharlos. Es correcto, que al final les voy a dejar en los comentarios de YouTube y en Spotify varios contactos de ayuda telefónica gratuita. Los horarios pueden variar, muchos están 24 horas, muchos no, pero son públicos, están abiertos ahí para nosotros y también contactos particulares. Obviamente el contacto de Alejandra para que la busquen, ella tiene muchísima experiencia en este tema y pues todos los conocimientos y herramientas para atenderlos. Y bueno, en caso de la familia o las personas cercanas, ¿cómo le hacemos para ayudar a alguien que ya detectamos que sí está en esta situación vulnerable y que incluso empieza a tener pensamientos suicidas? Mira, yo creo que hay dos cosas que si las logran, ya están del otro lado. Suenan muy simples, pero terminan siendo un reto. Ujú. Es no interrumpirlos, escucharlos. Aunque nos asuste y por dentro decimos, santo Dios, ¿no? O sea, Ujú. pero escucharlos y no decirles, o sea, o más bien, vamos a ponerlo en positivo, validar esos sentimientos, ok, o sea, nada más si no saben cómo validarlos, pueden utilizar la palabra puedo imaginar o entiendo, ¿no? O no puedo imaginar lo que sientes, pero aquí estoy, ¿sí? Exacto. Validar sentimientos, no se vale decir, no, es que no te sientes así, mira, todo va a estar bien, no, o sea, No, es validar exacto. eso. Siento que te sientas así, quiero que sepas que aquí estoy para lo que necesites, porque, o sea, es como en positivo, ¿no? Porque nos asusta mucho el que alguien se sienta triste, ciertamente no queremos que lo sienta, pero ya lo siente, ¿sí? Exactamente. Es alentar a esa persona a buscar tratamiento. Muchas veces como si incluso yo diría pues ofrecerse a acompañarlo si lo ayuda, ¿no? Nunca, nunca, nunca prometer que vamos a mantener el secreto. No importa que se enoje con nosotros en ese momento, pero jamás le prometan que van a mantener el secreto, porque lo Exacto. correcto no es mantenerlo, es avisar a las personas que lo pueden apoyar de inmediato, Es correcto. ¿sí? Este,
pues sí, o sea, como comentarlo con personas de confianza y tomarlo con seriedad. Es que de verdad preferiría estar muerto. O sea, a veces como se vuelve algo tan coloquial que a lo mejor enfatizar literal, o sea, de verdad sí, lo siento, ok, no cortar lo que él va a platicar, pero sí asegurarnos que tan serio lo está viendo, ¿no? Y no importa lo que tú creas, importa lo que esa Lo persona que él siente. siente. Totalmente de acuerdo. Y sabes qué, mantener los canales de comunicación abiertos, porque ahorita que hablábamos de cómo prevenir para no llegar a ese punto de querer que, pues sí, que el suicidio es una opción. Está muy cañón que tú puedas detectar cambios en la conducta. Si no conoces cómo es en la normalidad tu hijo, tu hermano, tu familiar, tu amigo, ¿no? Si realmente lo conoces nada más en lo superficial, pues está muy cañón. ¿Cómo vas a notar que cambió de ánimo, que se hizo más aislado si no sabes qué tan extrovertido o introvertido es? Y esto, pues la verdad es un llamado de atención, pues sobre todo a los papás, ¿no? Porque de pronto la relación pues sí puede caer mucho en lo transaccional y tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos, pero pues ya todo se torna en hiciste la tarea, no la hiciste, ya comiste, ven, báñate, no se te olvide esto, lo otro, súbete, ya te deposité, ¿sí me entiendes? Pero ¿en qué momento del día hablamos con los niños o con nuestros seres queridos o nuestra pareja o amistades de los sentimientos, de qué onda, cómo estás por dentro, ¿no? Y es bien importante. Y entonces, cuando cerramos el canal de comunicación de no, ya, sabes que ya, como trajiste malas calificaciones, no vuelvas a decirme eso. Si somos exageradamente intransigentes, pues si te pusiste como loco o loca cuando el niño te llevó el reporte, pues sí, yo imagino que el niño va a decir, no, pues si se puso bien mal, ¿cómo le voy a decir que he pensado en quitarme la vida, no? Y sí está muy grueso esto. Fíjate, tocaste 3 puntos que me interesa muchísimo como enfatizar. Va. Esta parte en donde dices, ¿cómo estás? Por cultura en México, cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, ¿qué respondemos? Bien. Esa Ahí es vamos. clásica. No, ni siquiera lo pensamos. Ya es como decir buenos días, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, esa pregunta de ¿cómo estás? Para los papás o para amigos, pudiéramos cambiarla, ¿cómo te sientes hoy? Exacto. Y eso abre, por lo menos ayuda a la persona a pensar lo que va a responder. Sí, te da ¿Cómo pie. estás? Ya no se piensa. Sí, es correcto, porque el cómo estás automáticamente te lleva a responder bien. Sí. O más o menos, si eres ya más sincero, ¿no? Pero el Ajá. cómo te sientes, y caray, pues casi nadie me pregunta esto, entonces... Por lo menos te tambalean, ¿no? Antes de que digas bien. Sí. La parte ahorita, fíjate que pensando en como casos, se me vinieron ahorita, el hecho del rendimiento es académico en tiempos de pandemia. Es bien importante, yo creo que todo hijo necesita escuchar que no importa qué pase este semestre. Es correcto. No importa. Lo más importante es su salud mental. ¿Sí? Y de verdad... Ale, ¿puedes repetirlo, por favor? Necesito que esto de verdad se nos quede y lo podamos entender todos, porque es bien importante. Hay mamás estresadísimas porque el niño de kinder no está sentado 4 horas en la televisión. Ay, Dios mío. No importa. Si logró 15 minutos, 20 minutos, no importa. No importa, de verdad. No conozco una persona que se proponga aprender algo que no lo aprenda. No importa. 100%. O sea, si ese día prefirieron hacer pasteles, no importa que no se conecte. Ahorita es el tiempo y es la escuela de la salud emocional, de reconectarnos como familia, de aprender a ser pacientes, tolerantes, de ese sentido de comunidad. O sea, ahorita estamos aprendiendo otras cosas que antes de la pandemia no aprendíamos porque estábamos, estudia y saca buenas notas y ya, y la escuela, y el fútbol, y la gimnasia. O sea, puro activismo, pura actividad, y estamos ahí como
como robots nada más o como maquinitas, ¿no? Porque queremos alcanzar otro nivel de conocimiento académico, o los papás quieren sentir ese orgullo de que sus hijos están teniendo logros. Los logros valen un cacahuate cuando lo más importante es recuperar nuestra salud mental y emocional. De verdad, y aquí sí me puse muy intensa porque me duele en el alma ver a tantos papás exigiéndoles demasiado cuando ni a ellos se les exige tanto en el trabajo, ¿sí me entiendes? O sea que ándale y les hablan mal y los traen como locos a los pobres niños desquiciados, estresados con la tarea. Como que pensamos que los niños no se estresan, por favor, o sea, viven estresados, traen gastritis, traen depresión, traen ansiedad ya a nuestros niños. Cuidémoslos, de verdad, cuidémoslos mucho. Sí, es un momento, la verdad, para poner pausa a las expectativas y conocer con quiénes vivimos, ¿no? Y como hacerlos sentir muy aceptados. No importa qué medallas tengan y cuáles no. Ya habrá tiempo, para todo hay tiempo, de verdad. Así es que bueno, pues a poner atención en todo esto. Ale, no sé si quieras agregar algo ya para finalizar. Miren, hay un libro que yo les recomiendo, que es como esta parte, se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Es muy cortito y yo creo que habla como justo de estas herramientas cuando todo parece no tener sentido o estar la situación muy complicada, ¿no? Exacto, tú me lo recomendaste porque les digo que Ale es mi psicóloga personal. Me lo recomendó, lo leí justamente, no podría haber sido más puntual, Ale, lo leí durante la cuarentena. Y no sabes cómo me cambió la perspectiva y me hizo exactamente eso, poner en perspectiva las cosas. O sea, este hombre, Víctor Frank, este doctor que le tocó vivir en los campos de concentración en condiciones brutales, ¿no? No se los quiero spoilear, pero, o sea, para que dimensionen. O sea, lo que le tocaba hacer era cargar cadáveres, si acaso comía un pan con una sopa horrenda, todo podrido, viviendo alrededor de personas que ya apestaban, ¿no? Cosas terribles. Terribles donde pues vio morir a muchísima gente, amigos de él, etcétera. ¿Y qué lo mantuvo con vida? La esperanza. Nunca perdió la esperanza. Y si gente que ha vivido en esas condiciones no la pierde, ¿por qué nosotros la vamos a perder por estar en una pandemia, porque los ingresos bajaron? Todos hemos vivido esta pandemia de diferentes formas, a todos nos ha afectado de alguna manera, pero mantengamos la esperanza, o sea, esto va a pasar. Y como les decía, no fue ni lo más fuerte que hemos pasado, no va a ser ni lo primero ni lo último. Entonces, sí les recomiendo mucho ese libro que mencionas. Y sabes, como estar muy conscientes, según la OMS, pues comentábamos hace ratito que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos, Sí. ¿no? Cada día hay en promedio 3,000 personas que ponen fin a su vida por esta causa. Y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Entonces, yo creo que todos, inconscientemente, y esperemos que hoy sea consciente, estamos cerca de una persona que tiene estos pensamientos. Ahora que estamos en pandemia, yo los invito a hablarles, amigo, con quien tienen mucho de no platicar. Mandarle un mensaje. ¿Cómo te sientes? Me acordé de ti, me acordé de esto. Y a veces eso puede hacer la diferencia en la vida de una persona. De verdad que sí, 100% Ale. A mí me hubiera gustado tener esa persona. Yo tuve depresión hace algunos años a un punto muy, muy fuerte, que sí llegué a tener estos pensamientos de ya no quiero vivir, ¿no? Y no tenía la información que tenía ahora. No le dije a nadie, si acaso le dije a mi hermana, no tenía todo lo que hablamos ahorita, no lo tenía, ¿no? Tenía una fe un poco tambaleada, pero esa fe me salvó, ¿no? Y está cañón, o sea, por eso el día de hoy queremos darles
no choro mareador. Es verdad, es información, pero también ese aliento, ¿no? De saber que hay etapas difíciles que vivimos, pero pasan, la mayoría pasan. Y aquí me dirijo más bien a los jóvenes, que creemos que ya estamos acabados, que qué frustración, qué horror, que no logramos eso que queríamos, la crisis de los 30, etcétera. De verdad que todo pasa. Y con éxito al rato lo vas a recordar como una etapa en tu vida. Así lo recuerdo yo y deseo que para ustedes también, ¿no? Que si están pasando por algo, simplemente pues le puedan dar la vuelta, reciban esa ayuda, vayan a terapia o lo que ustedes consideren mejor y ya, ¿no? Se ha recordado como algo que viví. Entonces, pues ya está. Yo les recomiendo mucho que vayan con Ale, que la contacten. Aquí les voy a dejar su teléfono. Muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo. Al contrario, Win, muchísimas gracias por la invitación y invitados todos a platicar con alguien. Aquí estoy yo, pero habemos muchísimas personas dispuestas a escucharlos. Exactamente, digámosle sí a la vida y pues sigamos creando conciencia para la prevención del suicidio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.